Saludos amigos y bienvenidos a Seculorum. El capítulo 25 del Evangelio de San Mateo nos trae 3 episodios que son exclusivos de este evangelista: la parábola de las 10 doncellas, la de los talentos y el juicio de las naciones. En los 3 pasajes se habla de la situación del tiempo final, el que sucederá a estos tiempos en que vivimos, en lo que será el juicio universal. En los 3 se trata de examinar el servicio que hemos hecho a Dios en esta vida. El domingo pasado se nos pedía cuentas de aquello con lo que nos habíamos aprovisionado ante Dios, con los bienes de este mundo o con los de allá arriba donde está Cristo, respondiendo a la propia responsabilidad que se nos había encomendado para esperar al esposo. También la parábola de hoy nos muestra la petición de cuentas que nos hace el Señor de aquellos dones, de aquellas capacidades que nos ha dado. En efecto, todos hemos recibido de Dios capacidades que desarrollar en nuestra vida temporal. Son recursos para nuestra realización personal, pero también para poder servir más y mejor a Dios, más y mejor a los hermanos. El centro, el meollo de la cuestión, es que hay que ponerlos a trabajar. La recriminación que Dios le hace al que ha enterrado su moneda en el campo es que ha sido un empleado negligente y holgazán. Ha vivido sin el don que había recibido. Le ha dado la espalda y lo ha apartado de sí. Lo ha dejado fuera de su vida. Quizás no le pareció valioso, no creyó que fuera algo importante, subestimó el bien que podía hacer con él, o simplemente era alguien tan lleno de sí mismo que no estuvo dispuesto a servir a Dios y a los demás con las capacidades que Dios había puesto en él. En contraste, los otros 2 empleados sí han hecho uso de esas capacidades que Dios les dio. Ahora pueden presentarse ante Él con los resultados de su trabajo, de su servicio. Orgullosos y satisfechos, entregan al Señor lo que a Él le corresponde, pues fue suya la inversión inicial y por tanto también el beneficio. No, aquí no se trata de que el producto resultante se reparte entre el empleado y el empleador. El empleador dará la retribución y él decidirá cuál es. ¿Proporcional al beneficio rendido? Pues es posible, pero no es seguro. Puede incluso que sea una retribución muy superior a la que nos correspondería si solo compartiera con nosotros el beneficio. Por eso es mejor callarse y no reivindicar nada, pues es posible que así salgamos ganando. Por otros pasajes, como el de los jornaleros de la viña, sabemos que el jornal es el máximo a lo que podemos aspirar. Es más, en la parábola de hoy se trata también de la entrada o no entrada a un gran banquete, lo mismo que en la parábola de las doncellas. El banquete es un signo festivo del reino de Dios, una figura de comunión y de fiesta. Esa comunión se da entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, y entre los hombres entre sí. Pero más propiamente dicho, se trata del banquete de bodas del Hijo. Por fin su alianza eterna con la humanidad se encuentra purificada del pecado y de todo lo que le impide el brillo de lo santo, la blancura de lo sagrado. Ya no hay pecado en el hombre. La novia se muestra incólume, intacta. El triunfo del bien sobre el mal se ha consumado. La victoria de nuestro Dios y la potestad de su Cristo son ya una realidad para toda la eternidad. Pero a ese banquete se entra con un pase. El holgazán no lo obtiene, mientras que el aplicado sí.
La sentencia final de Jesús hay que interpretarla correctamente para no hacerle decir lo que no quiere decir. Habla de los talentos, de las capacidades dadas a cada uno, no de otra cosa. Así les serán retiradas a quien no las merezca, a quien no las ponga a trabajar, a quien no se dé cuenta del valor que tienen y de que el Señor puede extender su acción en el mundo por medio de sus manos. Así pues, se les quitarán a ellos esos dones y se les darán a quienes ya han puesto a trabajar los suyos, puesto que lo que Dios busca es que esos dones sirvan para su acción en el mundo. Con mi deseo de que el Señor os haya dotado con muchos talentos y de que los pongáis siempre a trabajar para rendirle cuentas a Él con sus frutos, os deseo al mismo tiempo la abundante bendición de Dios, que paséis un feliz día del Señor y también que toda la semana sea un espacio de encuentro para con Él y para con los hermanos. Volvemos a encontrarnos, si es su voluntad, aquí el próximo domingo en Seculorum. Hasta entonces, gracias.